Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos del chat? Chavos Amor que Transforma. Sean bienvenidos a este tiempo, a estas charlas que estamos llevando de la palabra, que trato de que sean de una forma más amena, diferente, ¿verdad? Más explicadas, a lo mejor de una forma en la que tú y yo la podemos entender mejor, ¿verdad? Y que me da gusto que estés aquí con nosotros y que te estés conectando, ya sea por YouTube o por Facebook. Sean bienvenidos también a los amigos que nos ven. Y pues como siempre yo les invito, ¿verdad?, a que le puedan dar like y que lo compartan y que pueda ser de bendición a otras personas, también a otros chavos y chavas como tú y como yo, ¿verdad? Así es que me da gusto que estén con nosotros en esta serie que se llama Cambio de Hábito, hablando de los hábitos de Jesús y de cómo Jesús pues nos mostró diferentes aspectos de su vida, de su carácter, ¿verdad? Aparte de venir a dar su vida por ti, por mí, Él vino a hacer cosas increíbles y mostrarnos en su forma de ser cómo tú y yo podemos ser. Él es nuestro mejor ejemplo de vida. Tú y yo podemos ser como Él. Somos llamados a hacer una diferencia, a hacer la luz, a marcar un cambio. Tú como chavo puedes disfrutar tu vida, pero siendo diferente. Entonces, pues aquí vemos a través de los hábitos de Jesús. Nuestra serie se llama Cambio de Hábito, ¿verdad? Porque hay algunos hábitos que tenemos que no están padres, que no están chidos, pero si podemos cambiarlos a la manera de Jesús, pues podamos ser un impacto, una inspiración en cualquier lugar donde nos encontremos. Y más en estas épocas, ¿verdad? Donde ya estamos por terminar un año, donde pues no sé qué tal fue tu año, cómo fue ahora sí que la evaluación, el balance de lo que viviste, las cosas buenas, las cosas malas. Puedes considerar que has crecido, que has sido mejor como persona, que realmente te pareces más a Cristo o que seguimos en el hoyo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué expectativas tienes para el siguiente año? Así es que bueno, Jesús siempre va a ser nuestro modelo para mejorar las cosas. Vienen a principios de año siempre es propósitos, deseos, anhelos. ¿Y qué es lo que tú buscas para los siguientes años de tu vida? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es la meta que quieres alcanzar? Así es que bueno, ahí estamos, ¿verdad? Listos y dispuestos a que Dios hable a nuestras vidas y que estas enseñanzas sean buenas herramientas para mejorar. Así es que si ya estamos listos, pues vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos enseñe esta palabra. ¿Me acompañas? Padre, Dios de amor y de misericordia, una vez más venimos ante ti dándote gracias por la vida, por la salud, por el perdón, por la paciencia, por la misericordia que tú manifiestas a nuestras vidas cada día. Gracias por estar entre nosotros. Espíritu Santo, sé bienvenido. Habla nuestras vidas, enséñanos, ayúdanos a aprender y a conocer más de ti y caminar más contigo. Bendice a cada uno de nuestros chavos y chavas que nos ven y amigos que nos ven también, Señor. Visita nuestras vidas, toma el control de este tiempo, habla a cada corazón y llévanos a más en ti. Ponemos esto en tus manos, sé tú brillando entre nosotros, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues y entonces, como te estaba diciendo, hablamos de un cambio de hábito y el mejor ejemplo son los hábitos de Jesús. Ya decíamos que en el episodio anterior hablábamos que uno de los hábitos de Jesús era el tocar a la gente, ¿verdad? Él tocaba a las personas porque transmitía de su poder también, de su presencia, pero también era un aspecto de pues de afecto, ¿verdad? El que tú toques a alguien, le des una palmada, un abrazo, un saludo, pues muestra interés, muestra amor, muestra algo característico. Y hemos comentado, ¿verdad?, que ahora con la pandemia pues era lo que se había prohibido, ¿verdad? Que 0 abrazos, 0 contacto físico, es más la sana distancia, 1.5 metros, y más que propiciar ese amor, pues era como alejarnos más, ¿verdad? Pero vemos cómo para la vida de Jesús también fue importante tocar a las personas y transmitir ese amor, esa esencia de Dios, que tú y yo lo podemos hacer al dar un buen abrazo, una palmada, un saludo, ¿verdad? Un beso, ¿verdad? Cosas que alientan el corazón de las personas que a veces se sienten abandonadas, en el hoyo, ¿verdad? Que nadie las quiere, y llegas tú con expresando ese amor. La neta está súper chido y obviamente refleja a Jesús, ¿verdad? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de otro hábito y está muy interesante esto, porque, híjoles, está un poco rudo y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la Navidad, verdad? O sea, ¿esto qué tiene que ver? Pero es parte de lo que Jesús vivía, porque mira, vamos a hablar del hábito de confrontar. Jesús confrontaba.
nuestro versículo base está en Hechos 9, 4 al 5, cuando Jesús, o cuando Pablo, en este caso antes se llamaba Saulo, tiene un encuentro con Jesús, y mira lo que dice: él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, aquí Jesús, bueno, ya después de que fue al cielo, pero tiene este encuentro también con Pablo y lo confronta, ¿verdad? Pablo iba a perseguir a los cristianos porque él estaba en contra de ellos. Él creía que hacía bien, ¿verdad?, destruyendo a los cristianos, pero pues ¿cuál? Se topó con el mero, ahora sí, con Jesús, y cuando él se cae al suelo y se encuentra con esta luz resplandeciente, dice: ¿quién eres? Y entonces Jesús le dice claro así: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, no estás persiguiendo gente, no persigues solo cristianos, me persigues a mí mismo. Y lo confrontó, ¿verdad? Wow, está muy interesante, porque mira, confrontar no es fácil, no es bonito, ¿verdad? Este hábito de confrontar nos lleva a tomar una decisión de tratar con otra persona un asunto controversial o negativo que puede estar relacionado con esa persona, con uno mismo o con otras personas, pero en un espíritu de amor y de verdad, con el único propósito de ayudar a otros, ¿verdad? Y principalmente a la persona que se está confrontando. Mira que a veces en la iglesia ya no tenemos ese hábito de decirnos las verdades, pero no para insultar. Hay gente que dice: no, yo no tengo filtros, yo digo las cosas como son, pero a veces hieren y lastiman. Hay que saber cómo decir las cosas, con amor, con misericordia, ¿sabes? Y a veces sí es importante decirlas, y es importante. Yo creo que la información es poder. Cuando tú le das a la persona la información que requiere para saber ciertas cosas, aún de su propia vida, eso le va a ayudar a crecer. Pero tenemos que ser sabios, tanto para saber decirlo como para saber escucharlo y recibirlo, porque también mucha gente se niega. Cuando tú le dices sus cosas: no es cierto, se justifican por todo, le echan la culpa a todo, ¿verdad? Al sol, a la luna, a las plantas, al aire, a los colores, a todo el mundo le echan la culpa, pero ellos no lo reconocen. Entonces hay que saber tanto, saber confrontar, saber decir las cosas, como también saber recibirlas, ¿verdad? Entonces, Jesús nos enseña y nos enseñó cómo confrontar. La palabra confrontación generalmente es vista como una palabra negativa, ¿verdad? Como dices: te voy a confrontar, uy, ahora que me va a reclamar, ahora que me va a decir, a ver si no se arman ahorita los cates, ¿verdad? Esto significa realmente enfrentar a alguien con un asunto generalmente sensible o con algún tipo de problema, ¿ok? Ahora, si tú vas a confrontar a alguien, debes recordar que la confrontación es la excepción, no es la regla. O sea, ya cuando ya no tienes otro remedio, pues vas y le hablas a la persona. Siempre le pedimos al Espíritu Santo que la persona cambie. ¿Dónde es la mayor confrontación que tú vives? En tu casa, con tu familia, con tus papás, con tus hermanos, con tus parientes, ¿verdad? Y luego en la escuela. Pero por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, pues si alguien te hace algo o alguien está haciendo algo mal, a veces ni le dices: que haga lo que quiera y ya te vale, mientras no te afecte, ¿verdad? Pero cuando sí te afecta, híjoles, y mira que a veces somos bien dados a reclamar, pero a la mala, ¿verdad? En un mal plan, y eso no está chido. Entonces tenemos que aprender a hacer ver las cosas, pero bien, con amor, con mansedumbre. Yo lo he trabajado, por ejemplo, con mi mamá, que es con ahora quien trabajo más de cerca aún para la iglesia. A veces hay cosas que no están chidas, y a veces sí le digo, a veces sí me molesto y se lo digo duro y fuerte. A veces ya trato de buscar la manera de hacerlo sutil y hacerle entender. Porque es triste, ¿verdad? Cuando tú dices las cosas y la gente no lo quiere recibir o no lo entiende. Pero entonces por eso ahora tú buscas la manera de que la gente lo pueda entender. Entonces, a veces sí es necesario la acción firme para hacerle ver a otras personas que están en un error o que están en un problema. Entonces, cuando esta confrontación se hace a la manera de Jesús y de forma correcta, llega a ser una plataforma de cambio, porque entonces la persona lo puede entender, no ofendes, no hieres, ¿verdad? Entonces, Jesús trató las cosas y ahora sí que era un confrontador cara a cara, ¿verdad? Él enfrentaba los problemas cara a cara y buscaba salidas a situaciones difíciles. No estuvo dispuesto a permitir algo incorrecto, sino decir algo correcto al respecto.
lo que era idóneo, lo adecuado. Comprendió que los problemas no iban a resolverse solos. Una intervención suya era necesaria. Y el motivo de Jesús para la confrontación siempre fue el amor. Él amaba a las personas. Y él lo que quería era sacarlas de su error, no hacerlas sentir mal. Entonces, por eso el amor debe ser ese motivo para confrontar. Mira, él no esperó confrontar cuando el asunto requería de una atención inmediata. En Mateo 21:12, rápidamente te voy a ir leyendo algunas partes para que veamos cómo confrontaba. En Mateo 21:12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¡Wow! O sea, aquí Jesús confrontó porque entra a la iglesia, al templo, y ya es un tianguis, ya es un mercado. Ya lo último que se hacía ahí era adorar a Dios, ¿verdad? Orar. Entonces él... y sí se puso rudo y sí se molestó porque dijo, ahora sí que cómo así las cosas, ¿verdad? Pero él con la autoridad para poder confrontarlo. También confrontó al enemigo. Cuando fue tentado, cuando fue llevado al desierto después de ayunar 40 días y 40 noches y que el enemigo se le atraviesa ahí, se le pone ahí que lo quiere tentar, ¿verdad? Para que caiga. Y primero le dice que convierta las piedras en pan porque tenía hambre, luego que lo lleva a la parte más alta del templo, le dice que se aviente, al fin que Dios va a mandar a sus ángeles, porque así dice la Biblia. Y luego cuando le dice que le enseña todos los reinos del mundo y le dice que se los va a entregar si él le adora, si Jesús le adoraba al diablo postrado, ¿verdad? Y entonces ante esas tres cosas Jesús confronta al diablo y con la palabra le dice, escrito está. Primero, no solo de pan vivirá el hombre. Luego dice, a tu Dios solo adorarás. Y luego cuando le dice que se aviente, dice, no tentarás a tu Dios. Confrontándolo con la palabra, con las herramientas. A veces no sabemos ni qué dice la palabra y no sabemos cómo confrontar las cosas, ¿verdad? También confrontó a la gente que vivía en pecado. Mira, en Juan 8 del 1 al 11, rápidamente, esta historia que ya la conocemos, es cuando le llevan a una mujer adúltera, ¿verdad? La cacharon en el adulterio. Originalmente, cuando alguien cachaban en el adulterio, apedreaban a las dos personas, al hombre y a la mujer. Aquí solo llevan a la mujer y la presentan delante de Jesús porque la quieren tentar, ¿verdad? Quieren que Jesús, a ver qué va a hacer, si la apedrea o no la apedrea. Pero aquí opera la misericordia de Jesús, confronta a la mujer, pero también confronta a los fariseos. ¿Y qué les dice? El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y sópatelas, ya no supieron qué hacer, soltaron sus piedras y se fueron. El único que podía apedrear a esa mujer, que tenía la autoridad, era Cristo, porque él no había pecado. Pero él obró misericordia. Y aún a la mujer, después de que la libró de la muerte, le dice, ¿sabes qué? Vete y no peques más. Ya no lo vuelvas a hacer. Sabes que lo que estás haciendo no está chido. Entonces, vete y no lo vuelvas a hacer. Confronta a la mujer con su pecado, ¿verdad? Y entonces vemos este aspecto. Y también se confrontó con su familia a Jesús, ¿verdad? Aquí en Juan 2, 3 al 5, cuando dice en las bodas de Canaán, entonces la madre de Jesús ve que no hay vino y manda a Jesús, ¿verdad? No, pues vayan con él para que hagan milagros. Jesús todavía no empezaba su ministerio, todavía no empezaba a hacer milagros y señales. Y le dice, pues qué onda, mamá, o sea, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice, ¿verdad? Que todavía no es mi hora, todavía no empiezo. Aún así obedece a su mamá, pero le hace ver eso a la mamá en el aspecto de que espérame, o sea, todavía no es mi tiempo. Pero confrontando en amor y en sabiduría. De todas maneras convirtió el agua en vino y fue lo mejor, ¿verdad? Para ese evento, porque dicen, no, todos en las bodas primero sacan el buen vino y al final sacan el peor. Tú reservaste lo mejor al final, ¿sí? Entonces, pero fue Jesús obrando ahí. Entonces, debemos que aprender a vivir con la gente para conocer sus problemas y vivir con Dios para ayudarlos a resolverlos, para saber cómo resolverlos. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de este hábito de confrontar? Primero, el miedo, ¿verdad? El temor. Decir, oye, tengo miedo de cómo reaccionar a la otra persona. Tengo miedo de que me diga otras cosas. Uy, yo te lo digo porque así me ha pasado. A veces decirles las cosas a las personas, uy, sí.
Y sabes que hay gente que es bien peleonera y que no recibe nada y hoy vas con miedo, ¿verdad? Pero tienes que hacerlo. A mí me pasó, tuve que hablar con unas personas y ya no les dije así mucho porque se ponen a la defensiva. Nada más dije, voy a poner en orden las cosas y ya no les pareció, ¿verdad? Wow, no está chido, pero pues el Espíritu Santo te da, ahí te confronta. Y solitos dijeron, no, pues ya, no le entramos, ya no le atoramos, ya no jugamos. Y entonces ahí te das cuenta que Dios te respalda cuando tú caminas con Él. También otro enemigo es dejarlo para más tarde, ¿verdad? Y dices, no, mejor después. Y dices, no es tan importante, ¿verdad? Pero también yo creo que eso es una influencia del miedo, ¿verdad? De querer enfrentar las cosas. A veces nos da miedo enfrentar las cosas y hay que enfrentarlas. A veces hay que hablarlas. Y ora, busca mucho de Dios para que Él te dé la fuerza y las palabras y el momento para hacerlo. Yo le dije a una persona, siempre que hables con alguien, ora. Porque no eres tú, es Dios obrando ahí. Dios obra en medio de cada circunstancia que tú tienes. Y entonces a veces tú vas con la espada desenvainada, pero cuando tú oras y Dios toma el control, prepara tu vida para lo que vas a decir y aún prepara el corazón de la persona para lo que va a recibir. Y hay bendición. Entonces, también otro enemigo de confrontar son las expectativas equivocadas. Esto quiere decir que a veces dices, no, pues igual, ya no digo nada y ya, pues así solitas las cosas. Somos muy, dejamos mucho las cosas para que, bueno, pues ya ahí como queden, ¿no? Ahí ya como salga. Y a veces, pues, híjoles, las cosas a veces son como una bola de nieve, que en vez de que se deshaga, va creciendo, y a veces cae. Entre más dejes pasar tiempo, a veces es peor. No está chido, pero hay que aprender eso. Y abdicar, o sea, renunciarlo, ¿verdad? Que lo haga otro, yo no quiero hacerlo. Y eso no está chido. Cuando a ti te corresponde hacerlo, tú tienes que hacerlo. Tienes que confrontar. Entonces, ¿cómo podemos formar un hábito para saber confrontar? Entonces, ahora no se trata de ser un policía, de estar regañando a todo el mundo y diciéndole sus cosas. No, más bien es buscar la oportunidad para enseñar, para exhortar en amor a otra persona. Entonces, primero, antes de confrontar a alguien, primero tienes que checar que tu corazón esté bien con Dios, para que no estés enojado y no vayas en tus emociones, ¿verdad? Como te decía, ora por la persona que va a ser confrontada, con la que le tienes que hablar y decir las cosas. Ora primero y Dios va a tomar el control de la situación. Busca ese momento para hablar con la persona en privado, sin interrupciones, y evita que haya otras personas. Y aún pídele a Dios que te dé ese momento y tú puedes hablar con la persona sin bronca, ¿sabes? Dios te da el momento idóneo y la oportunidad y las palabras. Cuando la ocasión lo demande, hazlo inmediatamente, o sea, habla directamente, no dejes pasar. Si ves que hay algo que puede afectar de una vez, háblalo. No eches todo tu enojo y no hables enojado, ¿verdad? Porque a veces en las emociones el enojo hiere, lastima. Decimos cosas que, no quería decirlas. Pues estabas enojado y pues te prendiste de la lámpara, ¿verdad? Entonces, comienza siempre con una palabra de aliento, ¿sí? Busca la forma de empezar de tal forma que la persona no se sienta atacada ni agredida, sino que tú puedas decirlo bien. Pide permiso a la otra persona para que, oye, ¿me das chance de decirte algo? Oye, es que vi algo que quiero ayudar, pero quiero ayudarte para que tú sepas a qué me refiero. Entonces busca la manera de que se vea como una ayuda y no como un regaño, ni como juzgar, ni condenar, ¿verdad? Entonces, describe la situación como tú la ves, pero haz ver tu punto, ¿verdad? No se trata de que a fuerza sea fácil, sino mira, la situación está así, yo veo de tu parte que esto no estuvo chido por esto y esto. Creo que, y así como que tú lo vas manejando más sutil para que puedas hacerle ver a la persona, ¿verdad? Porque si tú vas con la espada desenvainada y que nada más tu chicharrón es trueno, eso también no está padre. Y a veces la gente se cierra porque dices, ay, no lo voy a bajar de su macho, pues entonces mejor le hago creer que sí y ya. Es triste, mira, a veces así es la gente. Una vez alguien me dijo, ay no, yo te hice creer que te perdoné, pero la verdad, pues no, nada más fingí. ¿Qué haces? Pues bueno, yo te dije lo que tenía que decirte, usé un testigo, hice las cosas como tenían que hacer, no lo aceptaron así, bueno, pues bueno. Entonces, y siempre pregunta cómo puedes ayudar. Oye, ¿en qué te puedo echar la mano? Oye, y que cuente contigo para que tú le ayudes a esa persona a salir adelante de las broncas que tenga, ¿verdad? Entonces,
sobre todo, también guarda la confidencialidad, sé discreto, lo que se hable con esa persona en ese momento, ahí que quede y ya. Ajá. Y ora por la persona, ora a Dios por la persona. Que sea siempre ese aspecto de paternal, de orar, de animar a otros. Entonces, estos tips son bien importantes para que tú aprendas a hablar las cosas con otro. Y no solo en la iglesia, o sea, en tu trabajo, en la escuela, con tu familia, aún con tus papás. Si hay una situación que tiene que ser hablada, tú puedes ser un buen instrumento para hacerlo, ¿sabes? Porque tienes a Dios en tu corazón. Y si tú aprendes a caminar con estos hábitos, tu comunión con Dios te va a dar la autoridad para hacerlo sin herir, sin lastimar, sin juzgar, ¿ok? Así es que bueno, es un buen hábito para que tú puedas llevar a cabo. Y bueno, lo más importante, confróntate a ti mismo. ¿Tú qué puedes ver de ti mismo que necesita ser cambiado y mejorado? Yo te decía, estamos por terminar ya un año y en este año evalúate qué cosas buenas puedes mantener y mejorar y qué cosas necesitas todavía trabajar en ti para quitarlas. Entonces confróntate a ti mismo y aprende a recibir el consejo, que Dios te hable y te muestre qué cosas puedes mejorar para que hagas tus propósitos de año nuevo, ¿verdad? Y seas la mejor persona. Mira, deja tú la mejor persona, sé como Jesús. Para eso estamos hablando de estos hábitos y que te ayuden a caminar en lo correcto, ¿ok? Así es que bueno, si me acompañas, hagamos una oración y demos gracias por esta enseñanza. Papi, gracias por esto que aprendimos hoy. Gracias por lo que tú has hablado a nuestro corazón. Enséñanos y llévanos a más en ti. Te adoramos, te necesitamos, te bendecimos. Gracias porque tú eres bueno y fiel siempre. Llévanos a ser hombres y mujeres, Señor, de una sola palabra y que podamos confrontar a otros y darnos siempre una palabra sabia para hablar las cosas claramente y con la bendición de parte de ti. Te amamos y te adoramos. Levanta a nuestros chavos y bendice sus vidas y habla a sus corazones para que tú puedas mostrar lo que hay que mejorar, lo que hay que cambiar y lo que hay que sacar adelante en ti, Dios. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que yo te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, ten una feliz Navidad, un feliz año, que Dios haga cosas increíbles en tu vida y que tú puedas caminar en los propósitos de Dios, ¿ok? Bendiciones, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima, ¿eh? Adiós.